Bien, como les hemos dicho antes, vamos con la segunda entrevista de los 4 candidatos a coordinador general de Izquierda Unida de Asturias. Mañana serán 2 y hoy terminamos con la segunda que habíamos preparado, que es con Fernando Díaz Rañón. Muy buenas noches, señor Díaz Rañón, bienvenido a La Lupa. Bueno, usted fue concejal, coordinador, trabajador previamente a todo esto, militancia sindical, militancia política. ¿Por qué vuelve ahora a la primera línea política? ¿Después de Villa Yugaitero o qué? Bueno, eso también tocó la gaita, pero bueno. Quiero decir que mi incorporación en este debate es producto de la discusión que llevamos teniendo desde hace 2 años y medio, más o menos, en Asturias, en relación a nuestra posición de cara a las elecciones municipales y autonómicas primero, y después la Asamblea Federal y ahora a la Asamblea de Izquierda Unida de Asturias. Viene precedida, ya digo, por esa discusión que se dio, pues cómo participábamos en los movimientos sociales que se generaban después del 15M y de cara a las elecciones municipales autonómicas, y donde, bueno, en el Consejo Político yo siempre defendí que Izquierda Unida tenía la implantación y la capacidad suficiente en Asturias como para enfrentarse a unas elecciones municipales y autonómicas en solitario, y como siempre ha sido nuestras señas de identidad, confluyendo efectivamente con aquellos que tuvieran unos objetivos mínimos comunes con nosotros, pero siempre entendiendo que Izquierda Unida de Asturias es Izquierda Unida de Asturias, no otra cosa. O sea, ¿a usted le preocupa mantener la marca? No, tampoco me preocupa mantener la marca, porque bueno, esto es cambiante, ¿no? Y vemos cómo en política las cosas cambian pues rápidamente. O sea, no es un problema de siglas, sino es un problema de concepción. Yo soy miembro y militante activo de una organización política que tiene una implantación importante en el territorio donde me muevo y que además tiene unos objetivos que hasta ahora nadie ha superado. O sea, si mañana viene una formación política que tiene unos objetivos similares o parecidos a Izquierda Unida y es más fuerte o está más organizada o tiene mayor capacidad de intervención, yo no tendría ningún problema. El problema está de que hasta la fecha yo no conozco ninguna organización ni partido político que plantee que tenemos que ir a un nuevo modelo de Estado, que tenemos que refinanciar, que me colé ahí, no tenemos que refinanciar nada, que eso sería otro tema, sino que tenemos que remodelar toda nuestra capacidad o forma de hacer tal, alcanzar objetivos como alcanzar el socialismo, la monarquía, etcétera, etcétera. Si viniera una organización así, hablaríamos y discutiríamos de qué es, pero no se nos está planteando eso encima de la mesa, sino que se nos está planteando, y de cara a la Asamblea ya, porque aquí tenemos un proceso que tiene 2 partes, uno es elegir el coordinador, es la primera vez que se hace, pero a continuación está la Asamblea. En la Asamblea es donde está el problema. Si nosotros en la Asamblea decimos que vamos hacia una nueva fuerza política, estamos diciendo que esta no vale. Y claro, yo en eso no lo comparto. Esta organización sigue siendo válida hoy en día y sigue siendo un referente muy importante en Asturias a mucha gente que nos movemos pues, desde el campo sindical, social y demás. Puede haber mucho votante de Izquierda Unida, incluso afiliados, que lo que decía hace un momento, una nueva organización que tenga fuerza, que busque pues la República, que busque un contexto, que ya está, que es Podemos. Yo no los oigo. No los ve. No los oigo decir eso. Yo no oigo a Podemos decir que vamos a alcanzar, vamos a por la República. Es más, no les oí. Monárquicos no son. Bueno, monárquicos no son porque dicen que no van a la tal, pero no lo tienen en su ideario. Además dicen, bueno, eso no es lo importante ahora. Si les planteamos... Tampoco es importante para Izquierda Unida ahora la República. Bueno, sí, pero sí es un objetivo en el que nosotros sí tenemos que trabajar. Nosotros consideramos que la mejor estructura del Estado y donde mejor se puede hacer la democracia y participar es en una república, porque no tenemos ningún elemento que nos venga impuesto de fuera como es el rey, ¿no? Bueno, ese es un objetivo. ¿Quiere decir que eso va a ser nuestro caballo de batalla en el día a día? No. Pero es un objetivo que tenemos que alcanzar. Por eso digo, si mañana viene alguien que nos dice que todo eso es dentro de su orden de actuación encaminado a, no el objetivo inmediato, pero es que en el ámbito de Podemos no solamente es el tema de la monarquía, es que si hablamos de cuestiones como fue, por ejemplo, la reforma de la ley del aborto, también decían que eso no tocaba, cuando para nosotros esa sí que era una cuestión importante, la ley de memoria histórica, donde ellos decían que tampoco tocaba, en fin, una serie de cuestiones que a lo mejor lo tienen y yo no lo conozco, pero yo no se lo veo. ¿Usted cree que Izquierda Unida está a la izquierda de Podemos? Sí, yo creo que hoy más a la izquierda de Izquierda Unida no hay nada. No hay nada. No hay nada, ese es el cantar, ¿no? Nosotros entendemos
que esa es nuestra posición y que si abandonamos además esa posición, otros la van a coger. Otros la van a coger porque siempre habrá esa posibilidad. Nosotros entendemos que somos, además lo hemos demostrado, somos un partido y una organización política que siempre ha sido capaz de confluir con otros, con objetivos, con los verdes por objetivos medioambientales, como fue el tema de la incineradora, bueno, la propia creación de Izquierda Unida, que es a través del debate de la OTAN, ¿no? Con lo cual, y siempre hemos coincidido con otros con objetivos claros y concretos. Lo que no puede ser es que se nos plantee en estos momentos esa situación, ¿no? Es más, nuestro coordinador general dice que tenemos que trabajar en este año de cara a obtener esa confluencia por encima, superior a nuestro ámbito, en menos de 2 años. Con lo cual ya nos están diciendo que Izquierda Unida no va a tener ninguna capacidad de negociar de cara a las elecciones municipales y autonómicas pues en condiciones similares y de fuerza con otros, sino que lo que seamos capaces de movilizar en esos debates que se puedan dar en aquellos ámbitos en el que nos movamos de cara a las próximas elecciones. Yo creo que esa no tenía que ser nuestra. ¿A usted le preocupa la independencia de Izquierda Unida? Efectivamente, efectivamente. Y discrepa radicalmente de la línea política de Alberto Garzón. No, de la línea política de Alberto Garzón no discrepo, lo que discrepo es de la actuación en la organización de Alberto Garzón. Bueno, de su estrategia. La estrategia de Alberto Garzón es confluir Izquierda Unida y llevarla a una organización, a un frente de fuerzas que estará Podemos, que estará Izquierda Unida y que estarán otros. Sí, pero eso de cara a la organización, porque yo, por ejemplo, con Alberto Garzón comparto su estrategia de cara a defender un modelo político español en España, eso yo no tengo ninguna discrepancia, pero sí de cara adentro, donde nos está planteando que esta organización está superada. Ahí es donde discrepo totalmente. ¿Es el político mejor valorado de España en este momento? No, sin duda. Yo creo que es el mejor coordinador que tenemos después de Julio Anguita. No tengo ninguna duda. Con lo cual, ahí no creo que haya discrepancias por parte de nadie que plantee hoy en día que Alberto Garzón no sea el coordinador de Izquierda Unida, el candidato y nuestra cabeza visible. No creo que nadie lo discuta. Lo que sí discutimos es lo que él plantea de cara a esta organización. Suena para que Pablo Iglesias lo va a proponer como número 2 de Unidos Podemos, de la futura organización. Incluso hay quien dice que puede ser el sucesor de Pablo Iglesias. Bueno, entonces, si eso pudiera ser así, que puede ser, no lo sé, lo que nos están planteando es que Izquierda Unida pues tiene una estructura presidencialista, cosa que creo que no sería buena. Incluso yo creo que en este debate de estos días vamos oír como una coordinación, digamos que no un cabeza, sino varios que sean los que le den esa fuerza y tal, pero eso choca también frontalmente con lo que está pasando en Izquierda Unida Federal, ¿no? ¿Qué le diferencia a su entender, a usted de los otros candidatos a coordinador general para las elecciones del viernes? Bueno, yo, bajo mi punto de vista, hay una diferencia clara, que seguramente no se va a notar en estos debates, porque, bueno, hoy aquí el lenguaje es importante en todos estos temas y sí, cada uno utiliza el lenguaje como puede o como sabe para tratar de captar votos, Pero en lo que yo he participado en los debates y discusiones que hemos tenido en los consejos políticos, donde se decidió cómo nos enfrentábamos a las elecciones municipales y autonómicas, yo fui de las pocas voces que plantearon que no deberíamos ir a las asambleas populares que se estaban gestionando en eso que después se convirtió en Somos Pueblo Siguiente o Ganemos Pueblo Siguiente. Siempre fue de los que dije que Izquierda Unida tendría que negociar con Podemos, pero de igual a igual, cada uno tiene lo que tiene y bueno, en esos términos se puede trabajar y en esos términos se puede plantear posiciones comunes de cara a las elecciones, no en otros. Y yo no se lo he oído defender a los otros candidatos, que bueno, dicen que qué miedo tenemos a participar en esas asambleas, en esos órganos. No, sin miedo no tenemos ninguno. Participamos en todas las asambleas habidas y por haber, pero bueno, sabemos que esas situaciones y demás también se pueden manipular de una manera donde nosotros quedemos en una minoría que no tenemos. Y eso tampoco lo podemos consentir en una organización bueno, que tiene un patrimonio
en la representación, un patrimonio de hombres y mujeres que han luchado y trabajado en esta comunidad autónoma, y un patrimonio también real, físico, que nos permite seguir trabajando y que nos va a permitir seguir trabajando en el futuro, pues con locales. ¿Usted habrá quedado escandalizado con la candidatura de Unidos Podemos en Asturias, todo aquel debate donde iba ubicado González Orbiz, si iba el cuarto, si iba el quinto? Bueno, usted, si no iba, tenía que ir una mujer, bueno, eso fue una situación esperpéntica que nos hemos encontrado, no solamente aquí, sé que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, como en Valencia, me imagino que en Madrid pasaría otro tanto de lo mismo, lo que pasa que la repercusión en Madrid fue menor, y llevó a tal punto que la presidencia colegiada de Izquierda Unida dijo, bueno, nosotros de alguna manera tenemos que expresar nuestro descontento, ¿no? Y en aquel momento se eligió una comisión de la que yo formé parte, también formó parte Alejandro, también formó parte Benigno, que era con un objetivo, decir a la Dirección Nacional claramente que eso no puede ser. Nosotros no estamos de acuerdo de cómo se están haciendo las cosas. No puede ser que desde una negociación en un ámbito como pueda ser federal se nos imponga a los demás cómo tenemos que desarrollar la política. Y la sorpresa fue cuando la propia dirección, con Cayo Lara a la cabeza, Centella y Barrena, nos dijeron que, bueno, sí es verdad, que tenemos razón, pero que no se podía hacer más. Entonces, eso es una desilusión, grande, por lo menos para personas que ya digo que entendemos que, hombre, merecemos un respeto. Izquierda Unida de Asturias, en este caso, merece un respeto y no se le puede tratar de esa manera. Es que se llegó a condicionar que tenía que ir una mujer. Sí, bueno, sí, al principio, sí. Entonces, bueno, ya es el colmo del despropósito. Bueno, pues eso nos podemos encontrar en breve si no somos capaces de poder mantener nuestra independencia. ¿Izquierda Unida de Asturias puede aspirar, en último término, a tener una dinámica distinta en torno a todo esto que está hablando a la que tiene Izquierda Unida en España debido a su fuerza institucional? De 9 diputados autonómicos en toda España, 5 están en Asturias, por poner un ejemplo, más alcaldías, etcétera. ¿Puede aspirar a sustraerse a esa dinámica general y tener una dinámica propia aquí en Asturias? No, yo creo que no podemos. No sería tampoco ni razonable siquiera. O sea, nosotros somos una organización federal, ¿no? Internacional, si queremos. O sea, no somos un partido independentista, ¿no? Por lo tanto, no podemos abstraernos a esa situación. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en este caso? Hombre, Asturias siempre ha sido un poco la cabeza o la punta de lanza en muchas ocasiones para el territorio nacional. No nos olvidemos que, bueno, Izquierda Unida se crea siendo secretario general del Partido Comunista de España Gerardo Iglesias, ¿no? Bueno, en ese ámbito es en el que nosotros queremos trabajar. O sea, nosotros creemos que Izquierda Unida de Asturias sí puede ser un ejemplo y un elemento dinamizador del resto del territorio. Lo que no puede ser es Madrid, donde no tenemos concejales, aunque de Rondón tengamos 2 en el ayuntamiento, pero eso no tiene ninguna salida, o Andalucía, donde, bueno, la representación después del intento de gobierno con el PSOE quedó muy mermada, con lo cual nosotros lo que creemos es que sí que Izquierda Unida tiene que jugar ese papel que jugó en otras ocasiones el Partido Comunista de Asturias, por ejemplo, y que ahora lo puede jugar Izquierda Unida de Asturias. Eso es lo que nosotros pretendemos defender. O sea, que desde Asturias poder condicionar el diseño general, el nacional. Por lo menos no es poder condicionar, porque también sería muy pretencioso por nuestra parte, pero sí poder mostrar que también se puede hacer política de esta manera, y eso es lo que estamos haciendo. Si usted es coordinador general, ¿qué cambiaría en Izquierda Unida en Asturias? Hombre, en Izquierda Unida de Asturias yo creo que en estos 4 años no han sido los mejores para nosotros, ¿no? No han sido un ejemplo, pues, ni de potenciar la unidad, porque no, así estamos. Perdón. Así estamos y por lo tanto no es un modelo a seguir esta dirección que sale ahora en estos momentos, ¿no? Con una capacidad de intervención muy mermada, donde prácticamente pues todo el debate o la propuesta política está saliendo del grupo parlamentario. Yo creo que eso es un error.
Y nosotros eso tenemos que corregirlo. O sea, el grupo parlamentario, que tiene que tener su capacidad para elaborar, como no puede ser de otra manera, pero la organización tiene que tener mecanismos que sean capaces de generar debates y de generar propuestas que después el grupo parlamentario discuta y sea capaz de llevar a las instituciones, cosa que ahora mismo no se está pasando. Y además hay un problema grave, bajo mi punto de vista, hay un problema grave en estos momentos como... bueno, parece ser que Izquierda Unida tiene que romper algo con el PSOE, pero si Izquierda Unida no tiene ningún acuerdo con el PSOE. ¿Cómo es posible que en este tiempo no hayamos sido capaces de mostrar a la sociedad que nosotros lo único que hemos acordado con el PSOE es que le íbamos a votar al presidente? Bueno, pues ahora parece que Izquierda Unida tiene que romper. No tenemos, si es que no tenemos ningún acuerdo, ni acuerdo presupuestario, ni acuerdo de gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que romper? Y sin embargo... Pero estará usted de acuerdo conmigo en que externamente el mensaje que va del grupo parlamentario, empezando por su portavoz, es permanentemente este acuerdo que tenemos, el pacto que tenemos. Parece como si hubiera un acuerdo de legislatura. Es más, hablan de pacto de investidura y la investidura se consuma en ese acto. Ya no hay más. Y ahora dicen, bueno, pues ya no habrá el pacto y tal, pero alguna cosa puntual como los presupuestos sí, que es la esencia. Si al gobierno socialista le apoyan los presupuestos, no busca otro socio más allá. Efectivamente. O sea, que en torno a esto es casi un timo lo que se está, el mensaje por que eso, se está por eso dando. digo, ¿qué pasa en esta dirección? Que no somos capaces de decir a la sociedad, oiga, que no. Por lo tanto, hay una desconexión total entre el grupo parlamentario y la organización. Yo creo que eso no puede ser. Y tenemos que recuperar espacios de debate y de discusión que están un poco olvidados, aunque son la esencia también, o una parte importante de Izquierda Unida. O sea, nuestra relación con los sindicatos tiene que cambiar. Y sobre todo con comisiones obreras. ¿Por qué? Porque esa es una clave que esta organización siempre tuvo. Es más, incluso ha sido un elemento fundamental de captación de cuadros desde comisiones obreras hacia Izquierda Unida, excepto en los últimos años, ¿no? Vamos a ver, de lo anterior que estaba diciendo, ¿no afectó el hecho de que González Orbiz se haya presentado a candidato electoral y haya perdido ese pulso con Gaspar Llamazares? ¿No afectó estos últimos 15 y 16 meses la posibilidad de tener una cabeza fuerte dentro del partido cuando fue a esa debate electoral y perdió con Llamazares? Claro, ese es un problema cuando abrimos el debate hacia afuera, ¿no? Abrimos un debate y este debate se dio, bueno, y es en el que estamos. Desde los últimos 2 años yo creo que esta organización lo único que está discutiendo es quién encabeza la lista de aquí, quién va en el puesto no sé qué de allí, y entonces eso es malo, ¿no? Y después hay una situación que genera confrontación porque, bueno, no hemos sabido articular de alguna manera todos esos debates o esa apertura hacia la sociedad y demás, cómo se tiene que realizar, ¿no? Estoy hablando en este caso de los simpatizantes que han participado en muchas de estas elecciones o en muchos de estos procesos. Yo creo que está bien que la gente que es afín, que no tal, participe, pero tiene que haber también una especie, digamos, que de control de esa participación. O sea, no puede ser que en un momento determinado, digamos, el que quiera participar en el tal, que venga aquí, se apunte y participa. Joder, eso genera también en los afiliados una situación rara, difícil. Era poniendo 1 euro, poniendo 2 euros, ¿no? No había una cosa de este tipo. No, eso fueron Podemos, nosotros no, sí, nosotros sí, ni eso. Tienes lo que había era no me extraña que se mezcle, ¿no? Nosotros era simplemente mostrando que quiero participar como simpatizante. Bueno, pues yo creo que, y se dio la paradoja de que, bueno, en muchas agrupaciones había más simpatizantes que afiliados. Sí, bueno, quizá por ahí también perdió Orbiz, ¿no? La votación. Claro, entonces, bueno, pero son discusiones que a nosotros no nos generan nada de valor, porque al contrario. Entonces sí que abrir esa participación, pues bueno, con criterios que sean claros, que lo sepamos todos, y entonces en esos criterios jugamos. Por ejemplo, yo no sé, que es normal que sean simpatizantes todos aquellos que vayan de interventores de Izquierda Unida en las elecciones. Vale, pues sí, ese es un criterio. Es aquellos que... Vale, ese es otro criterio. Pero así de manera generalizada, pues eso también nos genera muchas contradicciones. ¿Usted es partidario de que haya bicefalias en Izquierda Unida o que una sola persona tenga la dirección de la organización y el candidato electoral? Personalmente, claro, tengo un poco de experiencia en este campo y yo sé que como ya hemos tenido de todo, pues también nos ha sucedido de todo, ¿no?
Yo todavía tengo en mente cuando Jesús Iglesias no era candidato, el que era valledor, y Jesús Iglesias era el coordinador general de Izquierda Unida en muchos momentos. Esta organización, si no aparecía valledor, no estaba presente, ¿no? Porque era la cabeza visible de esta organización. Hoy, tal y como están los medios de comunicación, tal y como está la comunicación, el que más posibilidades tiene de que sea una visión de Izquierda Unida es el que está en la institución. Sin duda. Sin duda, con lo cual, si nosotros queremos, no sería el caso mío, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, o sea, no tengo ninguna aspiración a encabezar ninguna candidatura mañana, al contrario, no lo voy a hacer. Con lo cual, me voy a dedicar, en caso de salir elegido coordinador, a reorganizar esta organización de tal manera que nosotros nos podamos enfrentar a las elecciones municipales y autonómicas sin la división que tenemos hoy en día. Ese sería mi objetivo. Y además, lo digo claramente, una vez conseguido ese objetivo, yo ya no tengo ninguna intención de seguir encabezando ningún tipo de organización. Bueno, pues por la edad y porque los tiempos pasan. Hoy hay una circunstancia especial, que es que tenemos una Izquierda Unida de Asturias en serio peligro, que nos ha permitido, junto a ciertas personas con experiencia, y junto con muchísima juventud que se está incorporando hoy al debate en Izquierda Unida, con lo cual es muy interesante lo que está pasando, pero tenemos esa obligación, ¿no? En un periodo relativamente corto de tiempo, porque ya digo, 2 años pasan rápido, nosotros tenemos que tener una Izquierda Unida fuerte, cohesionada, sin estas divisiones y sin estos enfrentamientos que tenemos en estos momentos. Antes nombraba la relación con el PSOE. ¿Cómo debe ser esa relación? Usted, cuando estaba en las instituciones, vivió todo tipo de periodos. Usted pactó con el Partido Socialista. ¿Cómo cree que debe ser ahora la relación con el Partido Socialista, con el gobierno socialista? Bueno, ahora mismo la relación con el Partido Socialista va a ser muy mala por una situación, claro, es que tiene que ser mala por las consecuencias de sus propias decisiones, ¿no? O sea, no es posible que en Asturias se plantee llegar a ningún acuerdo con nadie, porque no va a haber posibilidad de marcar ni unos mínimos tan siquiera comunes. Dependemos de un gobierno del Estado que está recortando de manera sistemática y muchos que somos usuarios, por ejemplo, de la Seguridad Social, lo estamos viendo día a día, cómo se recortan, cómo se quitan plazas, cómo hay más dificultades para poder acceder a los centros públicos, sobre todo... Pero eso no es cosa de Javier Fernández, eso es cosa de Rajoy. Claro, por eso digo, y un gobierno que va a seguir haciendo todo eso. Y resulta que nosotros, aquí en Asturias, vamos a decir que vamos a mejorar la seguridad social, por ejemplo, o la escuela, o las infraestructuras, pero si no tenemos de dónde. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué objetivos podemos marcar mínimos que nos permitan llegar a un acuerdo sobre algo? Bueno, los acuerdos presupuestarios. ¿Se puede hacer un acuerdo presupuestario con el actual gobierno? Yo creo que no. Al actual gobierno lo veo muy débil. Ya era débil después de las elecciones. Ahora sigue siendo mucho más débil. Y bueno, ya pactó unos presupuestos con el Partido Popular, que eso también es algo que tiene en el haber Javier Fernández. Bueno, pues que pacte otros, ¿no? No creo yo que le vaya a suponer mucho más desgaste del que va a suponer al PSOE la decisión de este fin de semana. ¿Y cómo ve la realidad en esto? Que en la práctica hay unas posibilidades de tripartito, lo hay en el Ayuntamiento de Oviedo, lo hay en la posibilidad en el Ayuntamiento de Gijón, lo hay en el Principado con una mayoría ya de 27 escaños. Bueno, por primera vez la izquierda puede ganar avasalladoramente a la derecha y sin embargo estas cosas no se concretan. Bueno, no se concretan, yo creo que por falta de voluntad en algunos casos, ¿no? En unos casos por unos, en otros casos por otros, pero por falta de voluntad. No conozco muy bien el caso, por ejemplo, de Gijón, pero creo que puedo decir que en ese momento fue Podemos o Ganemos Gijón o Somos Gijón, que no me acuerdo cómo se presentaron. Sisión sí puede. Eso, Sisión sí puede, los que dijeron que no. No, si no lo entiendo mal. En el Principado de Asturias nosotros siempre apostamos desde el primer momento por un gobierno con Podemos, Izquierda Unida y el PSOE. Bueno, no es posible por múltiples motivos. En aquellas había unas elecciones generales en vistas donde Podemos parecía que podía pasar por encima del PSOE. Después la realidad se vio que no era así. Eso también cambió la estrategia de Podemos, donde ya buscó la confluencia de Izquierda Unida. Eso no se tradujo en las comunidades autónomas donde había confrontación, pues por muchos motivos, me imagino, porque también los hombres y mujeres que configuramos venimos de sitios distintos, en algunos casos de choques anteriores, y de choques políticos, me refiero, los sindicales anteriores, y eso también las relaciones
personales también influyen en muchos de esos aspectos, ¿no? Pero lo que sí es verdad que en este tiempo la política cambia tanto y tan rápido que, bueno, a lo mejor en algún momento se produce esa situación, ¿no? Pero hasta ahora en Asturias no pudo ser, en Gijón no pudo ser, y no creo que fuera ni por la voluntad de Izquierda Unida ni por los hombres y mujeres de Izquierda Unida los que no se pudiera hacer, porque lo hemos proclamado desde el primer momento. Bueno, llegamos al final, señor Díaz Garañón, pues muchas gracias por venir, como a los restos de sus compañeros y competidores. Le deseamos suerte y que sea lo mejor para toda la organización lo que se vote el viernes. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.